transmitir. Bueno, continúa. En realidad, mi idea no es hablar y transmitir como hasta ahora, que he ido escuchando teorías armadas relacionadas entre ellas, cerradas, sino compartir con ustedes, pensar juntos, para continuar pensando, ¿no? Porque esto es una apertura. Bueno, viendo de que el título de mi trabajo anterior que expuse acá y se publicó en la revista de esta institución, a la cual agradezco la invitación de hoy, agradezco al Departamento de Niños y a todos los presentes que me acompañan en este camino del pensamiento, hacerlo juntos, ¿no? ¿Cómo se llama, María? Porque no fui al trabajo anterior. Nunca me gusta ir a lo que ya hice. No, el de la revista es Repensando el Bueno, psicoanálisis. repensando el psicoanálisis, ni me acordaba, porque si no, no hubiese puesto acá, se llama Pensando de otra forma. La verdad que lo que hoy propongo es no repensar, sino pensar de otra forma. Pensar de otra forma frente a la realidad que se impone a las teorías. Ese sería el título que yo acentuaría, ¿no? No solo en el psicoanálisis, en todo, en este mundo tan cambiado y que es difícil interpretarlo y dar cuenta de los fenómenos que ocurren. En otras oportunidades relaté que desde hace muchos años me fue resultando escaso el enfoque psicoanalítico individual, pero muchos años, para abarcar la cantidad de variables que intervenían en la organización y el desarrollo psíquico de los niños. Si bien mi formación troncal estuvo centrada en las teorías psicoanalíticas compartidas con todos ustedes, de una formación de base, me inquietó que las teorías pensadas para adultos fuesen aplicadas a los niños desde edades muy tempranas. Tuve maestros ortodoxos y aperturistas que establecían diferencias sobre cómo entendían la niñez y la manera de abordarla. Por un lado escuchaba esto es lo que hay que hacer, y lo cual sigo escuchándolo, en el sentimiento de certeza absoluta sobre las teorías y prácticas presentadas por el psicoanálisis clásico. Pongamos la palabra clásico para empezarnos a entender a qué me refiero. Por otro lado, desde muy temprano, esto así no sirve, pero lo cierto es que desde entonces estuve dispuesta a la búsqueda de saberes por caminos diferentes. Lo que voy a ir exponiendo representa la expresión de ideas incorporadas a lo largo de todos los años, que, bueno, estudiando diversos autores del psicoanálisis, pensando con mis maestros, con mis colegas, leyendo autores de otra ciencia, filosofía, antropología, epistemología. Por último, señalo el invalorable aporte de mi práctica clínica, que es la que me fue obligando a ir respondiendo de otra forma en mi quehacer profesional. Puedo andar muy largo hasta ir adquiriendo la capacidad de poner en palabras lo que varios años antes observaba. Me permitía ir modificando la forma de resolver mi práctica, pero hoy puedo comunicar, poner palabras a mis ideas. Me resulta atractivo realizar este intercambio, pues son solamente ideas, pensamientos. Entonces los invito a pensar juntos, donde todos nos podamos enriquecer. El pensamiento no tiene dueño, tampoco son verdades, son solo ideas que circulan con pensamientos de otros, combinadas de una determinada forma. Hoy solo soy un portavoz de una serie de otros, a los que agradezco que hayan colaborado con lo que voy a exponer para continuar pensando juntos.
Estamos en una nueva era, marcados por dos realidades. Un cambio esencial, radical en todas las ciencias, la interdisciplina, pero en todas, y aparece con toda potencia en la realidad la tecnología, ahora la inteligencia artificial, marcando un antes y un después. No hay vuelta atrás. Se habla de clásico y moderno. Todas las ciencias fueron necesitando de un intercambio con otras para poder avanzar. En la actualidad, cada disciplina en sí misma, encerrada sobre sí misma, creo que no puede prosperar. Voy a hacer la presentación para que sea más clara. Voy a hacer un bosquejo de la teoría clásicas del psicoanálisis del siglo pasado. No es necesario nombrar autores porque en realidad voy a tocar solamente los pilares teóricos consistentes que arman el edificio teórico. Y después vamos a meternos en la aventura del pensamiento de la complejidad. Hasta final del siglo pasado, bueno, las teorías psicoanalíticas que conocemos y compartimos se basan en un pensamiento binario, basado en naturaleza-cultura, cuerpo-mente, civilización-barbarie, la sociedad entendida como la suma de individuos. Gran predominio de la razón y del lenguaje como modo de expresión. Hacemos un espacio de reflexión sobre Freud, teniendo en cuenta que Freud pertenece a esa cultura, a ese momento histórico, que circulaban ciertas ideas y se observaban ciertas cosas en la sociedad, en la cultura. Se inspiró en los desarrollos teóricos de la época. La composición y característica de la sociedad acompañaba ese modelo. Las referencias eran estables. La familia nuclear, considerada como modelo de familia y célula primaria de la sociedad. Dentro de las relaciones de parentesco había lugares, funciones delimitadas, definidas. La familia era considerada como un lugar de protección y amparo de la infancia. Los padres con roles y funciones definidas. Se esperaba que los niños sean dóciles, obedientes, sumisos, con respeto a la autoridad. La información les llegaba filtrada por los padres en base a pautas comunes de la sociedad. Existían creencias que no se podían refutar, eran conceptos relacionados con lo absoluto, ocupaban el lugar de universal. Freud articula la teoría basada en el estructuralismo, consistente en sí misma. Rompe con la hegemonía de la conciencia, que fue su genialidad, bueno, muchas otras, ¿no? Todo el pilar que construyó, pero de ya la hegemonía de la conciencia vigente hasta ese momento la rompe y jerarquiza lo que va a llamar inconsciente. Y para él lo va a definir de una determinada manera. ¿Qué va a entender él por inconsciente? Se determina que se trata de un espacio ubicado en lo más profundo de cada persona. Es individual, genera contenido sobre sí mismo, carece de representación. Agrega otros dos espacios, lo que conocemos preconsciente y consciente. Sabemos que esto está referido a la primera tópica. El concepto de inconsciente, acá aparece otro concepto importante de Freud, que es el deseo inconsciente. Le asigna fuerza saliendo hacia afuera en busca de algo específico. Toma la antropología de la antropología de Levi Strauss, la teoría de la universalidad del complejo de Edipo. Bueno, ¿de dónde proviene? Creo que no hace falta que yo lo diga, de una leyenda griega, ¿no? En aquel momento existía correspondencia con el modelo social de familia nuclear como un modelo único posible en la sociedad de aquel entonces. Este concepto lo ubica como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de su teoría. Sobre estos tres conceptos teóricos, que es el inconsciente, el deseo inconsciente, el complejo de Edipo, permite organizar la teoría con todos los conceptos que después surgen de ellos. Bueno, entonces el modelo
sí, de aparato psíquico de Freud está referido a lo intra, basado en un esquema estructural. Acá hay una importancia importante, pues el deseo inconsciente para Freud hay preconceptos relacionados con el deseo. Sale a la busca de algo específico, deseo de pecho, después está el deseo edípico, que se despliega dentro del modelo de complejo de Edipo. Desde esa estructura derivan conceptos tales como represión, identidad, y otros tantos. Puede construir y presentar una metodología de trabajo, definir lo que va a establecer como transferencia. Bueno, ahora lo interesante es ver que si modificamos cualquiera de los pilares teóricos basales dentro del armado de estas teorías, eh, el edificio construido se queda sin soporte. Fíjese en qué lugar se coloca en este momento el concepto universal, por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿no? Yo los voy acercando a lo que va siendo para esta cultura inestable para sostenerse. Por ejemplo, un hecho. El valor de la palabra no solo en ese momento era la jerarquía máxima de todas las formas de comunicación, sino que también la mujer en la sociedad estaba en funciones dentro del hogar, la crianza de los hijos, no tenía derecho de expresarse, no tenía valor la palabra en una sociedad en que no tenía visibilidad y tampoco disponía de un lugar para intercambiar ideas. Por supuesto, no gozaba del privilegio del varón, que estaba en el centro hegemónico de la familia y de la sociedad como espacio para su desarrollo. Bueno, la diferencia de sexo, ya todo lo que acompaña a la sociedad, acompañando las teorías, la diferencia de sexo y de género, binario, todo binario, un tiempo lineal en secuencias determinadas, el pasado establece el presente buscando una causa en la determinación de los acontecimientos. Tiene que ver con la idea de los acontecimientos, tienen una secuencia lógica, previsible y desarrollándose a través del tiempo. No sé si les pasa cuando en los ateneos clínicos todavía este pensamiento de la linealidad y de las causas están, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué fue? Buscando la causa. Y además, lo asombroso es la predicción de un desarrollo posible, que antes estaba diseñado, por ejemplo, en la infancia, los pasajes, cómo tenían que ser en ciertas edades, ciertos intervalos, en la adolescencia, 3 etapas definidas. Yo no sé si ahora alguien puede decir que en la clínica lo ve, la verdad. Por eso digo, hay que plantearse, ¿no? Entonces, bueno, conceptualmente, sostener cosas que no se compadecen con la realidad que se está viendo, pero no solo con la cultura, sino que esto arrasa con la forma de presentarse la psicopatología también, porque las personas van siendo otras, ¿no? Y sostener la teoría sería una posición, a mi criterio, muy grave en el sentido conceptualmente. Es decir, ¿cómo se sostiene? Eh, Tenemos que sostenerla si sostenemos los conceptos sin poderlos razonar, ¿no? El tema de todo este armado teórico de las teorías anteriores, hay cosas que no se admite que sean discutidas porque son verdaderas. Lo verdadero no se discute. En la filosofía, en lugar de lo verdadero, se da a Dios. Es decir, uno solo, así no se discute. Es un tema de fe.
Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, es una metáfora diciendo la fe tiene que caer. No podemos en la ciencia sobre todo, ¿no? En la ciencia sobre todo, sostener principios por fe, a ciegas porque están dichos y los colocamos en lugar de universal. La verdad que el sentimiento de verdad crea un problema para pensar. Puede perderse la distancia y que realmente yo observo que se pierde entre la teoría y el objeto de estudio es la clínica que vemos. Se deja ver al paciente niño con sus particularidades siendo percibido e interpretado de acuerdo a los postulados teóricos. Se transforma todos en iguales, como calcados en un único formato. En mi trabajo anterior yo hice esto lo tomé bastante desarrollado, diciendo de que por eso abundan los diagnósticos comunes de autismo, a todos se los trata igual, es decir, y no somos calcos ninguno del otro, somos todos diferentes y tenemos una historia, un armado diferente, ¿no? Si aplicamos el pensamiento lógico y la realidad, indica que debieran suceder lo inverso. Todos somos humanos, pero no nos repetimos como idénticos a sí mismos a lo largo del tiempo ni con otros. Ustedes se sienten los mismos a lo largo del tiempo. Y a veces muchas diferencias, ¿no? Bueno, lo importante para nuestra disciplina es que tenemos que observar que hasta ahora se ha trabajado con las teorías aplicadas a espacios diferentes, tratando intelectualmente de relacionarlas y crear en la misma estrategia dos espacios, pero nunca la idea de que todo está junto, ¿no? Eh, El recorte que se define al niño como epicentro de conflicto sobre el cual se actúa para poder resolver su padecer, no abarca desde ya todos los elementos que entran en la organización psicológica de un ser humano y se está haciendo notar en la actualidad, ¿no? El cambio de época, a mi entender, produce un estallido, pero ustedes trabajan. Yo quiero preguntarles si sienten el estallido en el consultorio y que quedan cortas las teorías para aplicar ahora. No sé qué les pasa. Yo lo siento hace mucho tiempo. Una paciente de 16 años pide cambio de psicóloga. Hacía 2 años que estaba con ella. Me llegó a mí a consulta. Entonces le digo, ¿por qué querés cambiar de psicóloga? Dice no me contestaba sobre lo que le estaba diciendo, me decía lo que ella pensaba, pero era de otra cosa. Bueno, si uno está atento a lo que hablan mucho, ¿eh? Entonces, la importancia de la saturación y de los postulados teóricos tiene que ver con que no podemos ver la clínica o el paciente, tenemos que sacarnos de eso, cómo tiene que ser, qué tenemos que ver, dónde tenemos que focalizar, dónde tenemos que buscar la problemática, dónde tenemos que buscar el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? ¿Existe? Existe. ¿Dónde está? En lo más profundo de todo. ¿Qué pasa cuando nos relacionamos? ¿No hay inconsciente? ¿No se lo ve? ¿No? ¿Cómo lo buscamos? ¿Qué pasa en la relación analítica? El analista se pone analista-paciente separado y busca el inconsciente. ¿Y su inconsciente? ¿Y la relación? ¿Dónde está el inconsciente? Bueno, yo las teorías vinculares, últimamente sí las he estudiado en su momento, con Berenstein, Puget, le he dado cabida, estoy en conocimiento de que
el último tiempo fueron incluyendo la palabra azar, que la palabra azar no entra dentro de una teoría estructural para nada, porque hay que cambiar, se modifican todos los términos. Cuando un factor entra, un elemento entra dentro de una teoría que te ha acotado los que son elegidos los elementos y no entran otros, ya hay un movimiento. En las teorías vinculares, si bien mantienen el estructuralismo, lo mantienen, porque todo lo que es familiar, me estoy hablando siempre dentro del psicoanálisis, ¿no? Rige la teoría de Levi-Strauss, la universalidad del complejo de Edipo, basado en la familia nuclear, las familias ampliadas que son la matrilineal, patrilineales, todo bosquejado, hasta se hacen dibujitos en el pizarrón, ¿no? Cómo tiene que ser, además los modelos de salud, cómo tiene que funcionar esa familia, cómo tiene que ser una madre, cómo tiene que ser un padre, todavía modelos y modelos y modelos. ¿Alcanza a definir lo que están en los libros? ¿Qué es una madre buena? ¿Qué es en la realidad? Bueno, nos alcanza todo porque entendemos que es bueno, ¿no? Bueno, malo. Es de todo está mezclado. Es el problema. Bueno, entonces esto lo voy a pasar más rápido porque está dentro de querer, no daba cuenta ya las teorías, a ver cuándo aparecen estas teorías, aparecen cerca de los 80, no, un poquito sí, hacia final del siglo. La verdad es que había elementos que veían que no alcanzaban, entonces aparecen las teorías vinculares, familia, pareja, fratría, relaciones parentales con hijos, ¿no? Parento filial, pero para abarcar campo, pero hacemos al padre el hijito, entonces, bueno, todo es en este formato y diseñemos la segunda tópica, la tercera tópica, pero todo dentro de este marco elegido, entre este elemento, este otro, bueno, dentro de esto diseñemos, tratando, a mi entender, tendría que volverlo a agarrar los autores últimos, que bueno, yo ya me fui por otro lado, este, qué cambios están haciendo, ¿no? Para trabajar, o cómo lo están pensando. O sea, he querido abrir, pero bueno, creo que ha servido, no digo que no, y sirve, todo sirve. Y todo lo que hemos estudiado sirve, es lo que tenemos para apoyarnos. Esta es la verdad. Ahora, que los tratemos ahora de ampliar, pensar y combinar de otra forma y darles epistemológicamente los significados y las relaciones que pueden tener es otra cosa. Que da trabajo, va a dar trabajo. Pero por eso los estoy invitando a pensar juntos. ¿Sí? Bueno, voy a pasar ahora al pensamiento de la complejidad, que es el pensamiento de las ciencias actuales, la sociedad, de la complejidad social, del medio que nos encontramos, del borramiento de las categorías binarias. Y nos encontramos con esto. Eh, Esto sí, esto es una construcción que fui pensando y traté de traer, no viñetas para que piensen en una clínica, sino para mostrar modelos de apertura de pensamiento en la clínica, nada más, ¿no? Para hacer ejercicios de apertura. Porque si pensamos, ahora no sé si ustedes pueden contarme dentro del desarrollo de la ciencia, en qué punto histórico y conceptual se encuentra el psicoanálisis. Ayúdenme. Donde yo creo que está, o saben, o conocen, o han leído autores, porque esto sí quiero compartirlo, ¿no? Que lo que tengan me lo pasen.
Yo no he leído mucho, si no es en otras ciencias. Psicoanálisis no. Tampoco he escuchado clínica. El ser humano en su esencia, voy a tratar de dar los fundamentos de pensamiento que nos tendría que conducir a abarcar, a ver la clínica de otra forma, intentar entenderla, porque es eso, intentar entenderla. El ser humano se refiere a lo múltiple, cuenta con un cuerpo biológico, psicoemocional, vincular, sociocultural, está rodeado de la naturaleza animada e inanimada, y en relación con ella, bueno, también, pero fíjense, animales, plantas, cosas, todo se encuentra en permanente interacción, interconectados en mutua interdependencia. En este contexto de las ciencias, porque todas han avanzado y todas están trabajando, el estructuralismo ha envejecido. El estructuralismo en ninguna ciencia alcanza para poder responder en tiempo e forma a lo nuevo. Nosotros nos encontramos en nuestra ciencia, en el psicoanálisis, con un ambiente hiperconstruido. Conocer no es avanzar en el conocimiento, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que sacar de encima lo que nos encierra para poder comprender las cosas de otra forma. Estamos invitados a romper las divisiones establecidas bajo la luz de lo nuevo. Si continuamos con lo mismo, sería sostener inconsistencia entre las teorías y la realidad. Creo que se están sosteniendo con mucho esfuerzo. Porque, por ejemplo, ¿dónde veo el esfuerzo? Cuando escucho algún trabajo, para decir que esto es cierto, no, esto es así, se presenta una relación de autores confiables, que son confiables dentro del psicoanálisis, que creo que también tienen que ser revisados. Entonces hay un encadenamiento, tal vez, para decir algo más, o en ese caso, de lo que, ¿no? Es decir, nadie se anima a hacer una ruptura, me parece. La clínica actual es otra, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Bueno, entramos a otra época, la de Internet, de las redes, de la inteligencia artificial. La aparición de la tecnología marca un hecho histórico disruptivo, absolutamente disruptivo, un cambio de época, un antes y un después, cuya influencia hacia adelante es inimaginable. Además, llegó para quedarse. Consecuencia de ella se presenta la globalización, diluye territorios establecidos, geográficamente antes estaban delimitados, fronteras culturales, ruptura de fronteras culturales, se infiltran contenidos ajenos en los anteriores territorios de limitaciones geográficas, culturales. Se rompen categorías en la construcción psíquica, la noción de tiempo, las secuencias lógicas y predecibles, se da lo superpuesto, lo simultáneo, cambia la idea de espacio, no hay adentro y afuera delimitados, hay adentro y afuera, pero no delimitados. Lo que está adentro puede estar afuera, lo que está afuera puede estar adentro. Cambia y se rompen los lugares fijos, las posiciones. No fijemos nada más que en los sexos, ¿no? Lugares fijos, ¿no? Noción de real y virtual se mezclan, la diferencia binaria de sexo y género y tantos otros. Fíjense que yo pensando esto, voy a hablar algo de la física, bueno, esto que acabo de decir, cuando yo lo estaba escribiendo, lo relacioné con los postulados de la física cuántica. Fíjense que hasta las ciencias duras nos sirven para lo social y las ciencias duras toman de lo social muchas cosas en ellos, para ellos. Digo, pero sí somos, entonces las teorías no es que se construyen y fuerzan la realidad, acompañan, es justamente lo que acabo de decir, de que es todo autor
todo pensamiento hay que ubicarlo dentro del medio en que se desarrolla. Es así, va acompañando y eso nutre el pensamiento. Bueno, lo cierto es que yo creo que nos vamos construyendo otro humano, porque en la clínica, al menos, no creo que me pase solo a mí, la latencia que esperábamos ya no se espera, no está. La adolescencia que esperábamos, o entre comillitas, es otra, no sé. eh, es decir, no hay un patrón, un modelo para decir esto está bien, esto es patológico, no cumplió tal, la latencia sí, hay que rever todo. Y se lo revé por la observación de lo que pasa en el consultorio, en la clínica, ¿no? Ahora, el modelo adolescente en esta sociedad se va infiltrando hacia la infancia y hacia el adulto como único modelo. A mí, lo que me parece que a la infancia le está costando lo que nosotros llamamos, o se llama, periodo de latencia. Si lo definimos, si buscamos libros y leemos qué es la latencia, y bueno, ya hay que reescribirlo. ¿Qué sería? ¿Cómo lo llamaríamos? Lo que era la latencia, por ejemplo. Eh, entonces, lo cierto es que no tenemos referencias pautadas ni modelos de salud como se van a dar en cada etapa evolutiva para ser comparados. Esto es para otro trabajo, esto hay que desarrollarlo, hay que buscar clínica. Bueno, lo que ocurre, no sé, esto puedo saltear, ¿no? Lo que ocurre en la generación de los padres actuales que están neutralizados, quedaron en el medio de dos culturas heterogéneas, los que recibieron a lo que sus hijos representan. No les sirven las referencias por ellos construidas, se muestran perdidos, no saben qué hacer, cómo actuar, imitando lo que los otros padres hacen o dejando a su hijo a su libre determinación. También las asimetrías en la familia se han perdido, ¿no? Se van perdiendo, se van diluyendo. Los chicos se reclaman las mismas privilegios que ven en el adulto. ¿Por qué vos y no yo? ¿Por qué vos te lo compras y no yo? Un chico de 3 años le contestó a la madre, déjame en mi vida. Eso yo no lo escuché antes, nunca. Es decir, antes, nunca, el antes, ahora lo puedo empezar a escuchar seguido. 3 años. Bueno, eh, entonces no saben lo que quieren, los padres determinan todo, el chico obediente, ya no sé, qué sé yo. No. Bueno, la física es la primera ciencia que, que avanza y rompe con el pensamiento tradicional de compartimientos, de cosas delimitadas, al pasar de la física clásica a la física cuántica. La física clásica referida a lo macro, ¿no? A lo visible, a lo maquinario. La física cuántica que estudia los elementos a nivel microscópico, estudia los átomos, la física, pero es lo que no se puede percibir, pero existe. Yo creo que en el psicoanálisis es lo mismo. Percibimos una superficie y después tenemos que trabajar pensando que hay movimientos que no los vemos y tenemos la posibilidad de verlos en algún momento, ¿no? Lo que no se percibe. No podemos, esos diagnósticos apresurados por síntomas, creo de que hay mucho margen de error porque es lo que se ve, lo visible, pero cómo se organiza el chico para determinar esos síntomas que son homogéneos los chicos, porque no se puede inventar tantos síntomas en determinadas edades se manifiestan por algunos en especial, entonces muestran los mismos, pero eh, cada chico es diferente y se les ponen los mismos diagnósticos, ¿no? Los principios que instala en la física cuántica es, por ejemplo, la superposición. Imagínese esta palabra, la incertidumbre.
Bueno, el entrelazamiento ya lo voy a desarrollar más, que tiene que ver con redes. Bueno, pero el criterio de superposición eh, ya no se trabaja con verdades. ¿Cómo se sostiene la incertidumbre en el trabajo? La duda. Tenemos que trabajar sosteniendo duda e incertidumbre. Ahora yo les digo de que si uno puede ver la clínica, ir transitando la clínica, porque sería como un camino a transitarlo para ir abriendo ese camino. La duda no molesta, es decir, lo que hay que soportar es no saber la verdad de entrada, el supuesto verdad. Es buenísimo no saberlos o declinar con ese sentimiento de decir, bueno, que tengo la verdad. ¿Y por qué tenemos que coincidir todos con la mirada de algo, no? Por eso que se supone que no vamos a poder conocer ni predecir la totalidad del problema en un orden previsible también y con variables establecidas como estábamos acostumbrados. Eh, en una posición vertical totalmente, el esqueleto teórico es lineal, predecible, articulado y vertical. Hay cosas de jerarquía mayor, jerarquía menor, contenido diferente, ¿no? Bueno, ¿tiene que parar acá un poquito? Sí. A ver qué pasa. Termino el complejo. Bueno, bueno, lo complejo se encuentra muy lejos de lo universal, del binarismo, de historias únicas, de formas lineales, predecibles, de interpretaciones cerradas. El tema de las interpretaciones. El devenir del tiempo conduce a lo múltiple, a procesos de transformación, funcionamientos en redes, la contradicción, el azar, remite a la idea de caos. Por momentos la podríamos tener. Qué desorden, ¿por dónde empiezo? Se entiende que no vamos a poder conocer y predecir la totalidad del problema, por supuesto, en un orden previsible, articulado, como lo venimos haciendo, en comparación con el contexto teórico lineal, ¿no? Nuestro objetivo debería ser observar lo que va pasando en la contexto de un desarrollo, que se vayan cumpliendo ciertos niveles. Esa es mi posición. Porque ya si no tenemos parámetros comparativos, creo que lo que es importante ver cómo se van cumpliendo en cada chico los niveles de organización y desarrollo psíquico dentro de las posibilidades y variables nuevas, tratando de integrar los nuevos fenómenos, que no podemos no integrarlos, lo que produce la tecnología y la desarticulación de lo establecido en el funcionamiento mental, por ejemplo. Los modelos comparativos actuales de salud ya no van a servir como referencias comparativas desde ya. Vamos a ver diversidades a lo largo del desarrollo y así lo tendremos que tomar. Vamos a encontrar configuraciones, se ven configuraciones conocidas o las que hemos trabajado, pero van apareciendo más diversidades, es decir, la no correspondencia entre la edad cronológica a lo que esperábamos que tenga que ser. En ese punto pienso de que el desarrollo va a ser diferente, las construcciones van a ser diferentes, y el tema que lo que consideramos hasta hoy ya vaya siendo consolidado en lo posible, ¿no? Pues tampoco sabemos. Ahora, lo que se hace con las teorías, la propuesta con la teoría actual, con todo lo nuevo actual,
Eh, Derrida trae un concepto que es la palabra desconstruir, momento de construir. Llegó el momento de desconstruir en psicoanálisis. Que no se trata de romper ni derribar. Se trata, es una forma de conocer, de saber analíticamente el montaje teórico construido para potencialmente darle un nuevo sentido. Es así, no es que nos quedamos sin nada, tenemos todas las herramientas teóricas construidas. El verticalismo desde ya que cae, lo lineal temporal cae. Se lo ve que cae, es decir, no está. Tratando de las herramientas que tenemos, a ver cómo las combinamos y cómo se van combinando en la clínica y cómo se van definiendo. Por ejemplo, uno de los conceptos que en el pensamiento de la complejidad se modifica abruptamente el sentimiento de la identidad, el concepto de identidad. Ya no hay nadie idéntico a sí mismo, ¿no? Idéntico, cómo soy, cómo se define. Hay construcciones subjetivas y dentro de las construcciones subjetivas, momentos de estabilidad, que se ve un cierto mapa que Guattari le llama cartografías, para después desconstruirnos de nuevo y poder seguirnos avanzando, ¿no? Y ahí está en el devenir del tiempo los cambios. Ay, si no sería terrible no cambiar. Bueno, voy a tomar especialmente el concepto de inconsciente de Guattari, porque y también el deseo, sí, el concepto de inconsciente, cómo toma el deseo inconsciente. Ahora, el complejo de Edipo ya lo tengo que dejar al lado, ¿verdad? No lo puedo tomar. Porque, este, pero esto vamos a ver qué giro le da y cómo lo ve. Plantea Deleuze y Guattari otra idea de inconsciente. No se le adjudica un lugar específico. No es profundo, no es individual, es ajeno a lo que es una estructura, no se reproduce sobre sí mismo, es un espacio cerrado, se reproduce siempre con otros, se manifiesta en toda relación de cada ser deseante que va en busca de algo. El deseo inconsciente no se relaciona con preconceptos, que es la anticipación específica de lo que va a buscar el deseo de pecho, el deseo edípico. Son deseos con preconceptos y contenido, ¿no? Específico. Acá hay flujos vitales llamados deseos que sale al mundo. Eh, por ejemplo, acá, si no hay deseo edípico, deseo de algo específico, si no va al encuentro de algo, lo mismo hay una experiencia, pero ya no va la basada en la experiencia de satisfacción, que ahí arma toda una teoría y surge la teoría de las relaciones objetales y las calidades de objeto y el encuentro con el objeto, ¿no? Acá ya eso no se puede tomar así porque uno no sabe ni qué busca, si no sale al mundo como energía vital, si no se moriría, ¿no? Se encuentra con algo, no sabemos qué, y de verdad que no sabemos qué ni cómo, porque tenemos que como sacar en sí la figura central también de la madre en ese momento, ¿no? Entonces son flujos vitales, ese inconsciente pasa a ser flujos deseantes. Eh, cuando se produce un encuentro, se va a producir algo entre las partes en reciprocidad. Es una experiencia, pero ya no la vamos a cualificar, sino la vamos a tratar de entender dentro de lo que fue esa experiencia para cada uno. No existe, por supuesto, anticipaciones. No podemos, acá, ni calidad de objeto, no podemos hacer categorías de objetos, las daremos después.
las daremos como fue. El inconsciente se construye en forma abierta, permanente, circulando en redes y en múltiples entradas. Siempre está en la superficie. En las dos posturas es lo mismo. El inconsciente no se lo ve. Son sus efectos lo que vemos. Acá es igual. Siempre está en la superficie, lo vemos por sus efectos. Circula permanentemente, fluidamente en redes, no se autogenera solo. Bueno, Guattari enfatiza la relación con el mundo y le da mucha importancia al cuerpo en la producción de la subjetividad, a través de la interacción de sistemas de intercambios en redes, ¿no? Redes no solamente humanos, son plataformas interconectadas, pero sin jerarquías. Por ahí un animal puede adquirir una jerarquía mayor que un humano en un determinado momento. Hay diferentes potencias en las marcas de un encuentro, en las relaciones. Pero a pesar de circular en red, existe un objetivo de equilibrio en lo múltiple. No se atribuye a algo específico como encargado de establecer y de reordenar o de cumplir un equilibrio. Tiende a un equilibrio. No depende de un único ordenador jerárquico, ¿no? Este es el esquema de aparato psíquico, de construcción psíquica. Freud sería el árbol, raíz el inconsciente, lo que no se ve, tronco, troncal, ramificaciones, visibles determinadas, espacios, lugares, funciones. El esquema de Deleuze y Guattari es el rizoma. El rizoma. No sé si lo tienen presente, pero imaginen raíces ramificadas en forma horizontal, pasa a la horizontalidad, ¿no? Horizontalidad con circulación y justamente, por ejemplo, son fluidos deseantes que recorren y lo que va a obstruir esos fluidos serían los nudos, con nudos, pero esos nudos que serían los que habría que, bueno, están en la superficie también y se tienen que ver en la clínica, que obstruyen, no hay problema, no deja circular esto, el deseo libre, hay obstrucción y también puede generar patologías, ¿no es cierto? O es libre o son facilitadores, obstruyen o generan patologías. También surgen ramificaciones de ahí. O sea que no existe ya la idea de represión, que hay estancamiento. Circula por otro lado y por ahí por recorridos no adecuados para esa persona. Esa es la idea. Acá está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, retomando nuestros nuevos conceptos, nuestros ya los tengo bastante tomados, inherente a nuestro campo de trabajo, azar, paradojal, superpuesto, contradictorio. Bueno, y está presente la idea del caos, que voy a leer lo que dice Prigogine, premio Nobel de física, pero es químico. En el universo de lo extenso coexisten diferentes planos, estructuras que disipares, dice él, a las decantadas, que se decantan, y eso es lo que va poniendo orden, ¿no? A todo punto, y después se decantan. Cada cosa se decanta. Eh, Desafía el universo previsible, determinista, proponiendo la inestabilidad. El desorden es la base de la creación y la evolución de la naturaleza, la vida, la sociedad y el ser humano. Y postula, además, afirma que la inestabilidad, lejos de ser destructiva,
es fundamental para la autorregulación y la emergencia de sistemas complejos. Bueno, me parece que esto es mucho, che. A ver, lo que puedo agregar es esto que es interesante para nuestra profesión, que es la hegemonía de la palabra, el trabajar con símbolos y solo la palabra. En el pensamiento de la complejidad, y entiendo entrar tantas variables nuevas, de ninguna manera podemos desestimar las señales, los signos, y que se le da el mismo nivel de importancia en la comunicación que la palabra. O sea, que fíjense que la posición del terapeuta, ya focalizada que escucha, es abierta, es libre, además es entretenidísima, porque es de todo, lo físico, toda marca, es decir, generalmente se deja de hacer niños porque es complejo entenderlo, ¿no? Pero es entender todos los lenguajes posibles, que todo animal vivo, plantas tienen lenguajes. Y bueno, todo eso nos nutrimos, los humanos los absorbemos y los entendemos, pero también esos lenguajes están dentro de las categorías de las posibilidades de expresión de un humano. Bueno, esta exposición, hasta acá, da lugar a muchos apartados de profundizar. Hoy tuve la intención de presentar un cambio muy profundo en la apreciación y en el pensamiento de nuestra disciplina. Yo al menos estoy convencida de que si no nos abrimos a reconsiderar y a recategorizar lo establecido, nos vamos a asfixiar. De eso estoy convencida, porque ya escucho, es decir, escucho que hay, bueno, ya probé con psicoanálisis, nada. Además les quiero decir algo, que fui invitada por el departamento de niños, ¿no? Bueno, yo hago muchos niños, adolescentes, niños, pero he tenido oportunidad de ver, de tratar adultos. Y esto mismo yo lo hago extensivo a adultos. Lo que me toca a mí en general es consultas por fracasos terapéuticos, lo cual me hace pensar, y no nombro personas, no tiene nada que ver con la persona, son formas de pensar, formas de abordaje. ¿Entendés o no entendés? Y un pensamiento construido tan con elementos contados, no se puede observar, parece que obstruye, no, porque se desestima lo que por ahí está en primer plano. Lo que les quería decir es esto, cuando a mí me toca eh, ver en consulta a un paciente por fracasos terapéuticos, sea la edad que sea. Lo que yo estoy llamando, eso lo llamé de alguna forma, porque me pareció que yo lo tenía que tener presente como para no nominarlo, porque esto que se inventan algunos nombres, ¿no? Pero hacen al concepto que uno quiere decir. Eh, a ver, si no le ponemos otro nombre. Siempre veo que la primera entrevista, no me hace falta más, veo algo que no fue tocado. Entonces, yo lo que en esta imagen, en esta construcción de horizontal rizomática, diría que lo que hay que trabajar es lo que vemos en la superficie y se van a ir abriendo, vamos a ir viendo otra cosa. Por supuesto que no vamos a poder planear,
pero es lindísimo, interesantísimo. Y diría que es el nudo más grande, lo llamemos así, no me sirve, el nudo más grande, que sin desarticular eso, no se podría avanzar. Eso lo digo por mi experiencia. Hay muchísimos nudos y después se van destramando y viendo focos importantes, intensos de relaciones. Por supuesto que tiene que ver con el armado psicopatológico y el sostén psicopatológico, sobre todo en los niños se ve muy claro, pero de otros miembros de la familia también. Pero en adultos también. En adultos también, lo que está en la superficie, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Si se ve, es lo que se ve a primera vista. Lo urgente ha de ser destrabado para entrar. Bueno, esto es un hallazgo que yo puedo decir hoy, porque en muchos casos me pasó así. Es decir, no está lo que hay que tomar, lo fundamental. Bueno, a ver. Paro acá un poco y vamos a la clínica. Sí. ¿O tiene mudos? Vamos pensando. Ah, está bien. No, sí, no se puede pensar todo junto. Atentos, ¿Ah? atentos. Bueno, sí. Escuchando. Claro, me interesa ver cómo lo plasmas en la clínica. Es, Bueno, la vez pasada traje desarrollado un caso, ¿no? Todo el caso. J. Pero no que con un síndrome de diagnóstico de autismo, con un tratamiento de 7 años, y el progreso que tuvo desde los 9 años durante 3 años. Y bueno, aprendió a hablar, fue al colegio, empezó a aprender, le mandaba la mano del colegio. ¿Qué pasó? Ahí dije, ahí mostré pura clínica, pura clínica. Pero hoy la idea no es mostrar clínica, sino en clínica pensar cómo posicionarse. Miren, por ejemplo, yo no sé ya, ¿qué hora es? Me voy con la hora. 10:04. Bueno, si quieres vamos a tu caso y después vuelvo acá, porque puedo decir cosas muy interesantes. Interesantes para romper, para seguir rompiendo. Por ejemplo, como paso a la clínica, quería decir esto, lo voy a decir. La relación terapéutica individual, la transferencial, ¿se les ocurre que puede ser de la misma forma? Son dos personas físicas, pero en ellos y entre ellos hay muchos otros. Eso marca la diferencia, qué incorporo y qué no incorporo. Esto es fundamental. ¿Qué tengo yo en la cabeza? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué está ahí? Que va a depender cómo escucho y qué escucho. Cuando yo dije hoy soy el portavoz de muchos otros, es así. De muchos que he ido leyendo, que ya no puedo nombrar, pero es una construcción. Eh, pero esto requiere realmente una revisión muy profunda para no anquilosar nuestra disciplina, ¿no? Nuestra ciencia. Esto me parece muy importante. Después lo que también les puedo contar, que los tiempos de resolución de las problemáticas son considerablemente menores y a veces asombrosos. Bueno, primero hacemos tu ejemplo y después veo esto de la clínica. A ver, las pautas, algunas pautas clínicas. así que dejamos tiempo para poder conversar. Yo creo que me interesa en cómo esto se ve en la clínica. Por eso, ¿te parece bien? ¿Vale? Bueno. Bueno, esto lo voy dando mientras tenemos. Bueno, hoy María,
va a presentar ella una viñeta, ¿no? Una situación clínica que se me presentó y que, bueno, me interesaba la mirada clínica de Cristina en relación a la complejidad, ¿no? El pensamiento de la complejidad. Consultan los padres de Lisa de 7 años. Desde muy pequeña tiene intensos estallidos a repetición. Pega y tira patadas. Durante estos desbordes impide que se acerquen. Una niña susceptible, se encierra en su cuarto, lleva mucho tiempo calmarse. Los padres no entienden por qué sucede esto y son actitudes disruptivas cotidianas, ¿no? Tienen 3 hijas, la mayor, 13 años, presenta una importante discapacidad motora y cognitiva desde el nacimiento, la menor, 5 años. Se diseña como estrategia terapia individual de Lisa y entrevistas de padres. Pero Lisa hace escándalos con gritos rabiosos desesperados al ingresar al consultorio. Expresa no querer ser la única de la familia que va a la psicóloga. Entonces, bueno, se empiezan a buscar alternativas de abordaje. Una observación familiar evidenció el estado de alerta y control de Lisa respecto a todos los miembros. Estaba en todo y al mismo tiempo en nada, ¿no? La hermana menor pudo encontrar un pequeño espacio y jugar, y la hermana mayor estaba presente sin posibilidades de interactuar. La angustia y el dolor compartido familiar es lo que se introdujo en primer plano en el consultorio. Esto era común a todos los miembros y Lisa lo expresaba como podía, ¿no? O sea que la paciente pasaba a ser la expresión del todo familiar. La estrategia elegida fue la siguiente, ¿no? Dadas las ganas de la hermana menor de 5 años de volver al consultorio, que era la que más ganas tenía, invité a Lisa junto con su hermana y continuando como fue previsto las entrevistas de los padres. Con esta modalidad fue posible que Lisa se acerque al consultorio abriéndose al desarrollo terapéutico donde se fue dando una discriminación importante en cada uno de los miembros y los padres también fueron evolucionando, ¿no? En este sentido. Así que fue interesante lo que, bueno, permitió un cambio de estrategia. Bueno, seguimos trabajando, ¿no? Esto. No, bueno, a ver qué quiere decir de eso. Que para mí fue, digamos, un intento de buscar formas de atender una desesperación a nivel familiar, pero que cada uno lo manifestaba como podía, ¿no? Digamos, tomar el individual era lo ya sabido, lo pensado, lo clásico, claro. De esta manera fue asombroso porque justamente esta chiquita desesperada, con gritos rabiosos, y era imposible, los vecinos yo creo que deben haber pedido que por favor haga algo. Realmente yo creo que en este momento las dificultades, no presenta dificultades psíquicas, está como en otro nivel. El campo se trabajó de otra forma. Para mí, digamos, bueno, fue muy enriquecedor la experiencia, ¿no? Y seguimos trabajando. No sé en qué va a devenir. La madre me pregunta, no sé cómo vas a sacar a la más chiquita del consultorio. Bueno, esto no sé. Sí, lo único que no sé si quedó claro, que no fue la estrategia inicial elegida, sino la posible, ¿no? Sí, no había manera. Porque en un diagnóstico, para elegir estrategia, porque como dije, vamos a ver un paneo general, la dinámica fina no, pero ciertas cosas gruesas sí, que hacen a decisiones importantes, a determinaciones. Lo que pudimos apreciar que no estaba bien esta chiquita, es decir, nuevamente para la edad que tenía, 7 años, latencia con exigencias escolares y demás. Consideramos que, bueno, sí, sería bueno un abordaje individual, pero
También que los padres tenían que estar incluidos porque eran padres tal vez muy esquivos de no tomar conciencia o poco contacto emocional con la situación de todo, de nada, sino los que depositan en el consultorio chico y que lo arreglan, ¿no? Entonces, el diseño inicial, porque yo siempre digo diseño inicial y se ve, el inicial no quiere decir que tenga tiempo, por ahí uno se queda mucho tiempo, por ahí hay un movimiento que no resulta como posible y uno hace un, ¿no? Es decir, esta es la clínica, esta es la clínica de la multiplicidad. Entonces, una idea, pero es una idea, pero ustedes podrían ver otras ideas, no importa qué hacer, sino por qué se decide, y cada persona podríamos decidir cosas diferentes. Lo que sí yo sé que cualquier situación que se elija como posible, va a ser posible abrir y se verá, y se abre. Entonces, lo posible, vimos que era bueno invitarla a la chiquita asignada como enferma, con la hermana, 2 años, y bueno, hubo sus vicisitudes. 2 años menor. 2 años menor, no, 2 años menor, 2 años menor, sí. Que fue encantadísima, porque lo que no quería quedarse afuera, la otra no quería quedarse adentro, entonces fue una buena combinación. Y ahí empieza, pero se dio justamente, no es nada que ver, vos lo mejor focalizaste lo que fuiste viendo en los padres. Apareció el dolor, Había un nudo grande ¿no? Claro. en primer plano. Esto ya es interesante. Cómo por ahí el pensamiento de María no estuvo centrado en ver las dificultades del psiquismo bueno, ya eran 2, ¿ven? Ya no se podía centrar en uno solo, sino ya tenés que centrar, bueno, ¿qué pasa? Tampoco era el objetivo. ¿Qué es lo que pasa en el vínculo? No era la problemática de ese vínculo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa y cómo acceder? ¿Cómo acceder a un trabajo? Y bueno, te fuiste encontrando con lo que te fuiste encontrando, que simultáneamente se dio un tema de dolor enorme en la familia por la discapacidad. Claro, la mayor. Bueno, entonces, bueno, los sentidos de cómo se abren los contenidos, los sentidos, y vos decís, bueno, ¿cómo vas a ir? No sé, lo decidirás. No sé. Pero- Da para mucho, pero no, no, pero no yo es el ya- marco yo y ya te tampoco diría quisiera de abrir que si me clínica que parece- está grabándose, por eso. No, bueno, yo te diría si que vos considerás que está agotado ese tramo, ¿no? Porque, bueno, porque la verdad es que ahí está el duelo enorme, el dolor, ese chico, ¿no? Sí, esos chiquitos, ¿no? Así que bueno. Eleonora. El micrófono. No, siento por el Chica, ¿sí? Sí. Bueno, Cristina, creo que es un pantallazo importante de tu recorrido y del recorrido del psicoanálisis, sin duda. No podía pensarlo breve, como que en una época los padres quedaban afuera, entraban los niños, después quedaban los niños afuera, se trabajaba con los padres, y ahora entran todos juntos, como se va pudiendo. Y esto es en distintos terrenos de la ciencia, ¿sí? Creo que la clínica de niños siempre fue un laboratorio excelente para pensar los cambios. Por la misma razón que un niño está en proceso de cambio biológico, psíquico, social. A diferencia de los adultos que estamos más armados en general. Lo cual no quiere decir que no nos podamos desarmar. Lo
cual sucede frecuentemente. Entonces pensaba, diríamos, que este recorrido y estos cambios nos ha pasado a todas los analistas, ¿sí? Y esto de que cada vez se entran más, inclusive algunos han traído animalitos, sesiones, ¿sí? Han sido acompañantes importantes. Y creo que el mismo movimiento que tienen los niños y cambios permanentes hace que el encuadre, para decirlo en términos muy generales, también sea móvil, ¿sí? Y eso no quiere decir que entonces todo vale. Yo creo que la mayoría de los psicoanalistas están en este cambio, digamos, porque somos personas que cambiamos, vamos a decir, en todos los terrenos. Y el psicoanálisis yo creo que en ese sentido ha tenido muchas aperturas, ¿sí? Y la complejidad como pensamiento fue una de ellas, y es una de ellas. Y creo que hay autores contemporáneos que trabajan como lo estás haciendo vos, ¿no? Por eso pensaba, digamos, cuando nos llegan supuestos, digamos, o podría ser así, fracasos terapéuticos, yo pienso a veces que también llegan desde otros abordajes hoy en día que han ganado terreno, ¿sí? En la práctica clínica, como los abordajes cognitivos conductuales, ¿sí? Entonces, me parece que si tenemos una complejidad que se ha agregado, también son estos abordajes. Entonces también nos llegan pacientes con fracasos en otros abordajes terapéuticos, no solo dentro del psicoanálisis. Y yo creo que en realidad, digamos, desde siempre hemos sabido los límites del psicoanálisis. Digamos. No todos los cambios son posibles, no todos los fracasos son, digamos, porque no ha servido el psicoanálisis, sino porque hay cambios que no son posibles, lo cual no quiere decir que no se pueda trabajar, sino que hay límites de la vida misma. Pero pienso que, digamos, cuando trabajamos desde el psicoanálisis o todo es posible desde la clínica siempre comandó los cambios teóricos. Hay analistas más teóricos, hay analistas más prácticos, más clínicos, como hay en cualquier otra disciplina. Entonces pienso, digamos, que los avances han corrido por terapias alternativas de todo orden, ¿sí? Y muchas de ellas sirven. Nosotros también hacemos actos cognitivos, por ejemplo. Con nuestro paciente trabajamos desde los yoicos, vamos a decir también. Entonces pienso, diríamos, que estos cambios que vos traes hoy son avances dentro del psicoanálisis, diríamos, no son solo rupturas. Bueno, perdón, las rupturas implican cambios y son necesarias. Yo creo que lo que traes está bueno en el sentido de que las cosas van cambiando como cambia la vida. Digamos, es sencillo lo que digo, pero me parece que tiene más que ver con eso, ¿no? Todas las teorías de los aportes de la filosofía, de la antropología, han sido tomados por muchísimos autores, y particularmente autores argentinos, ¿sí? Que lo toman, lo llevan a cabo para revisar la clínica, para ver cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo. Una sola acotación. Una sola acotación en honor. Sí. Cuando me refería, yo nunca compararía otros fracasos terapéuticos, sino estoy refiriendo solamente al psicoanálisis, ¿no? Porque en el otro campo no sé qué se hizo, cómo se trabaja, qué se cuestiona, ¿no? Eso. Sobre todo en niños, con 5 o 6 años. No, Cristina, me quedé pensando en una parte de tu presentación donde comparás el rol de los padres de hoy y están entre medio de dos culturas, lo que traían y lo que ahora tratan de imitar de otros padres para ver cómo les sale el modelo de educación para sus hijos o
sobre todo una gran pregunta que tienen, ¿qué es lo normal y lo anormal de permitirle y consultar? Y me dejé llevar por estas dos culturas también en la formación de analistas de niños. En nuestra época, el analista de niños tenía una exigencia en su formación, tenía que ser especialista en hora de juego, especialista en la caja de tratamiento, especialista en la hora familiar, especialista en cada uno de los elementos que usaba en el tratamiento. Y realmente teníamos una idea de que la complejidad para poder atender niños y familias de niños y trabajar con sus maestros, con sus... había que tener una disposición para el esfuerzo muy grande. Yo tengo la sensación de que en el trabajo interdisciplinario se enriqueció la mirada sobre los niños y trabajando con los pediatras, con con los pedagogos, con los fonoaudiólogos, etc. Pero creo que se empobreció la lectura de la clínica un poco para probar nuestras propias herramientas. Es decir, cuando supervisamos a veces algún caso como el que traía María, todos tenemos una teoría previa en la que hubiéramos reforzado esto. Una hermanita con menos de 2 años, por ejemplo, de diferencia con la consultante, eh, el tema del berrinche, cuando decías recién está en latencia y cómo puede tener estos berrinches tan agudos, etcétera, y se nos van como armando en la cabeza realmente cuáles serían las indicaciones apropiadas. Entonces yo pienso que la dinámica que tiene la clínica de niños es realmente impresionante para animarnos a atender y de una responsabilidad muy grande, porque me parece que es el primer contacto que tienen con un tratamiento y con una posibilidad, y vemos a veces que hay un profundo rechazo a posteriori de la experiencia que se hizo con los análisis infantiles. Es decir, más que los fracasos, con distintas teorías está un poco la vivencia de lo mal que a mí me ha pasado en el consultorio de ver adolescentes y adultos con muy mal recuerdo de su experiencia en el tratamiento infantil y favorecer la resistencia al psicoanálisis o a la atención psicológica. En padres y en chicos, ¿no? Como que queda una vivencia peligrosa en ese sentido. Creo que son temas que debemos, por lo menos las instituciones, tomarlo en cuenta para ver qué estamos formando y cómo se están definiendo los roles en especialidad en niños. Ale, Florencia Biotti en la pantalla. Ana. Hola. Hola, Hola. hola. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Es Bioti. Está Bioti hablando. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ok. Bueno, primero un placer estar acá con ustedes. Gracias Cristina y María, me gustó mucho la presentación. Voy a tratar de ser suficientemente desordenada en mi pensamiento, a ver si puedo, a ver si me sale. A mí me gusta mucho pensar la coexistencia de modelos, ¿no? Esto de que Janine Puyol me parece que planteaba como las lógicas heterólogas funcionando para poder, no sé, entender o no entender y vérselas con lo que se presenta en la clínica. Me gustó, me quedé pensando, Cristina, en algo que dijiste, quería preguntarte o por lo menos decirte que me lo quedé pensando, contarle, ahora les voy a contar una anécdota, pero me gustó esto que decías acerca de los rizomas y el fluir del deseo, esta cuestión de dónde se anuda y es más difícil o es más inadecuado para alguien determinadas ramificaciones,
cómo pensar eso, ¿no? ¿Cuáles ramificaciones son más con los pacientes, más adecuadas, menos adecuadas? No sé dónde se traba el deseo y cómo operar ahí. Me quedé pensando en eso. No sé si me lo quedo pensando, si a lo mejor hay algo que puedas decirme sobre este tema un poquito. Em, una anécdota nada más, de un chiquita en un congreso escuché una analista que tenía a su paciente, un nene, y entonces el nene tenía alguna problemática que traía respecto del, no me acuerdo si tenía 6 años por ahí, y alguna problemática de separación con su mamá, ¿no? Entonces se acercaban las vacaciones del analista, la analista hizo una interpretación en un momento que el nene se enojó o algo así, clásica, acerca de, bueno, vos te enojas conmigo, igual que te enojas con mamá, cuando te separás, no sé qué, no sé cuánto. Y el nene le contestó al analista, pero vos sos vos, mi mamá es mi mamá, y yo ahora estoy con vos. Y a mí me pareció muy lindo eso, de un nene muy, muy despierto, me pareció muy lindo. Ojalá la analista no lo pudo tomar en ese momento, ojalá lo pudiera tomar en otro momento, ¿no? Y la última cosita es agregar em, la potencia de los vínculos. A mí me gusta pensar un aparato abierto y la potencia de los vínculos en el cambio. A mí me gusta eso, me hace sentir una clínica esperanzadora. Eso nada más, gracias. Pues yo, hola Flor, tu compañera mía. Eh, Cristina, me gustó mucho tu presentación, ¿no? Es interesante que vos en la presentación anterior hablabas de repensar el psicoanálisis y ahora te animás a decir pensar de otra forma, ¿no? Es como soltar un poco las anclas y... No sé si quedó claro, yo lo dije, ¿no? Porque cuando uno te toca hablar, a uno, pues cuando le toca hablar, bueno, no sabes si lo has dicho, en qué momento, cómo lo engarzaste, bueno, pasa. Pero sí, la diferencia es de que yo no tenía vocabulario para ponerlo, ahora lo tengo. Y poco más puedo expresarme, por lo menos, tratar de ser clara, porque hay que cambiar todo el vocabulario. Yo siempre, incluso estaba escribiendo esto, y por ahí cambiaba palabras, porque me sentía presa del concepto anterior. Y la idea es la apertura, la comunicación en redes, y para mí cambia totalmente la posición del analista en la clínica, desde cómo lo pensás y qué haces. Y te da un campo abierto, totalmente abierto, a innovar, que es la creatividad del paciente y del terapeuta. Veámoslo. Claro, tal cual. Yo creo que si nos animamos un poco a... sí, tengo un poquitito con lo que... me parece interesante justamente eso, porque es un pensamiento que suplementa lo anterior, ¿no? Suma a lo anterior. Y creo que se ve en la clínica con el ejemplo de María, cuando en realidad ella lo que hace es cambia el dispositivo, ¿no? En base a lo que aparece, vos hablabas del azar. Pero abierto a lo que apareció Exacto. y a lo que podés seguir decidiendo, a ver, abierto a lo que apareció y a lo que uno puede seguir decidiendo, a lo que tenés que profundizar. El objetivo individual, qué sé yo, por ejemplo, el objetivo individual puede perderse de quedar en segundo plano, pero sí chequear cómo va modificando su interioridad esa chiquita, que es muy probable que lo haga, porque, bueno, eso es altamente probable que lo haga. Entonces, esa es la flexibilidad de elegir estrategias. ¿Y cómo? Porque en algún momento, bueno, acá puedo contestar algo a la que la vez pasada me dijeron, vos sos muy intuitiva. No, no quiero ser intuitiva, quiero explicar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el viaje pues pensaba, pero no, si vos apuntás a la elaboración del duelo, a ver qué haces con eso, es decir, es como se abre la trama, es una trama muy abierta. No es llevar todos, te contesto una cosita más, Eleonora, sí, que me encantaría conversar con vos. No, no, por eso estamos. Sí, acá, ¿no? Cuando dijiste, no, sí, la flexibilidad del analista, llevamos, ¿no? Yo lo que veo que es la selectividad
del terapeuta, de la pericia del terapeuta de ir entendiendo, para ir viendo la posición que toma. ¿Sí? Puede ser que una Acá es cosa un más. ejemplo lindo por el contenido, muy lindo. Sí. Una pregunta, Cristina, en relación también a algo que decía Florencia, ¿no? Porque vos decías que a partir de los nudos, tomando el concepto de rizoma, se abren como nuevos recorridos, vos dijiste no adecuados. En realidad, en esta mirada, el pensamiento de la diferencia, uno podría pensar que no es que sean no adecuados, que son diferentes, ¿no? Bueno, es difícil usar el vocabulario. Lo que precisamente, a ver si puedo ser más específica, quiero decir, cuando hay una perturbación, digo no adecuado, pero no sé cómo decirlo, porque tampoco queda estancado, hay derivaciones fuera de los carriles de un desarrollo posible armónico, eso quiero decir. No sé todavía cómo decirlo, porque no es la idea de represión, no es que quede estancado. Va por otros carriles, ¿qué dije yo? No armónico, bueno, tendría que cambiarlo, pero me cuesta mucho el vocabulario precisarlo, ¿eh? Pues, Y una última pregunta que por ahí no viene a caso, pero querés saber qué pensamos del concepto este de los neurodivergentes, que se escucha tanto hoy en día, pero por ahí no tiene que ver con la presentación de hoy, como uno. Digo quiénes están. Ana, Débora, Mirta, Eleonora y Fabián. Pasale a las chicas, porque algunas cosas ya se dijeron. Débora, Después cualquier cosa. Pasamos a Débora. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por el material, me resultó sumamente interesante. Y tu nieta María. Tengo una pregunta para hacer. ¿Se escucha? Sí, sí. Una pregunta para hacer hablaste en principio digamos, de las deserciones del psicoanálisis, pacientes que consultan porque no les fue bien con el psicoanálisis, segundas consultas o terceras, cuartas, quintas. Y mencionaste aquello que vos dijiste, hay cosas que yo veo en la primera entrevista que no fueron vistas por otros. Y ahí aludís a algo que me parece sumamente interesante, que es lo que decías, lo que está en primer plano y lo urgente, hacer destrabado, que si no se destraba no se puede avanzar. Y te quería preguntar o pedirte si podés abrir un poco más este tema. ¿A qué te referís? Porque estaba pensando, por ejemplo, en Ricardo Abenburg, que hablaba de que la terapia es una serie de terapias focalizadas, ¿no? O sea, se focaliza en algo, después sucesivamente se va focalizando en otras cosas. Él decía que el psicoanálisis era eso. Baranchie hablaba de los puntos de urgencia. Entonces, creo que todos los analistas tenemos puntos donde pensamos que por ahí vale la pena entrar. Pero quiero preguntarte un poco más a qué te referís. ¿Te referís a trabajar cuestiones del carácter, que en algunas teorías clásicas se trabajaban después de muy avanzado el tratamiento? Bueno, eso. Era una pregunta básicamente sobre ese punto que me parecía muy interesante. bueno, esto es difícil de contestar. Tendría que mostrarlo en la clínica. En el trabajo anterior lo mostré. Es lo que trabaja. Yo lo que digo, vuelvo a decirlo, que aparece en primer plano. Y yo lo que me pregunto, ¿por qué no es tomado? ¿Por qué no es tomado? Porque estamos capturados con lo que tenemos, con lo que nos hemos centrado. Nuestro pensamiento nos obtura. Es una pregunta. Porque se ve en primer plano el nudo más fuerte que obstruye un desarrollo y ahí empieza a abrirse el desarrollo, hasta en los cuadros más complejos y denominados psicosis o diagnósticos muy graves. Esto está en la exposición anterior, pero no voy a volver con la clínica esa, ¿no? Yo recuerdo específicamente que ahí, a ver, si puedo ser sintética, porque es un caso complejo. Un caso diagnosticado de autismo grave,
de que, bueno, que si al chico se están enseñando a hablar, copie el lenguaje, es decir, de imágenes, pero no puede articularlo al lenguaje simbólico. Y, bueno, los síntomas, ¿no? Y no puede pensar, cada vez que tiene que pensar, mira a alguien que le contesta. ¿Qué es lo que yo veo en el primer plano? Cuando le hablan por él, deciden por él, le contestan por él. Eso está obstruido. Y eso está en primer plano. Eso surgió en primer plano. Al mes empezó a cambiar. Pero a mí eso, lo otro pasó a secundario, qué era, cómo estaba construido. Fui trabajando lo que va cayendo y se va resolviendo. La acompañante escolar le hacía los deberes como si fuese él. Hablaban por él. Este quiere decir esto. Y yo le digo, ¿cómo sabes qué quiere decir eso? No es una cosa, bueno, eso simple vista. 7 años. ¿Cuántos profesionales? A ver, 7 años de tratamiento. ¿Cuántos profesionales trabajaron? Fonoaudiólogo, terapia psicoanalítica individual. No me cabe duda que yo no objeto a las personas, yo no hago nombres. El problema es qué pasa, que no es tomado lo que diría lo más obvio. Eso me pasa permanentemente. No sé si está contestado algo, porque nuestras teorías no tendrían que ver eso, no sé qué pasa. Sí, gracias, está bien. Tenemos 4 personas y 10 minutos. Mirta está en la pantalla. Habla, Mirta. Mirta, ahí está. Si me aguantan que no me produje, me van a ver. ¿Me aguantan? No pasa. Está bien, sí. Es un detalle. Mirta, no te veo. Bueno, comentarios y una pregunta. El primer comentario es encontrarme con alguien que tiene las mismas lecturas que yo, es tan reconfortante que no se imaginan. Deleuze, Guattari. La otra es que hace 2 miércoles hice una presentación en la Escuela de Psicoterapia para Graduados para ver el devenir familiar, que es imposible de verlo, porque es un devenir, justamente lo que está diciendo Cristina, es imposible de ver lo que va a pasar, pero sí partí desde la misma hipótesis que dice Cristina, que es que los padres están perdidos. Las razones son otras. Y a mí lo que me encantó de esta presentación es que va directamente a la clínica. Yo no soy terapeuta de niños. Y eso, lo que oí que están haciendo entre las dos con esta niña, María y vos, me parece que sí hay una posición nueva ahí. No es que todo el mundo está haciendo lo mismo, y en todo caso, si está haciendo lo mismo es porque lo está haciendo gracias a su versatilidad, digamos. Pero lo que vos estás presentando es otra cosa, Cristina. Es empezar a pensar en serio, en flujos, digamos, intervenciones novedosas que parten de una visión distinta de los funcionamientos sociales y subjetivos y que interpelan a los clichés a los que estamos acostumbrados, porque hay muchísimos clichés en psicoanálisis. El año pasado, bueno, no importa esto, eso es para hablar entre nosotros, pero bueno, la pregunta es esta. Miguel Benazayac
y Bifo Berardi hablan de un cambio antropológico y de un cambio civilizatorio. Vos lo ves eso, lo ves en el consultorio también, y eso hizo que vos también te pongas en esta posición nueva y para mí buenísima, ¿no? Nada más. Gracias, Mirta, por tus aportes. Yo también me siento reconfortada. Encontrarnos como Geneida. Bueno, en la heterogeneidad. Lo veo absolutamente, absolutamente. Una paciente, 13 o 14 años, me dice, no sé cómo me verá a mí, porque me dice, imagínate, la profesora de 40 pretende entendernos. ¿Cómo no lo voy a ver? Sí, por supuesto que lo veo. Un estallido en la cultura, cómo se rescata, y no sé si hay que rescatar, pero algo pienso todavía que sí. Porque claro, es lindo así pensar y dudar, pero no es una duda que molesta, una duda inquieta, ¿no? Rescatarlo de meterse de vivir lo virtual y no lo real. ¿Dónde está lo virtual? ¿Dónde está lo real? Que le toca ahora a adolescentes más grandes metidos en ese mundo de juegos y que han parado, es decir, para mí han tenido el entrar en la adolescencia no pudieron continuarla, es otra persona que me llega a consulta después de 8 años. Y ha detenido su desarrollo en los 13 años y está en el mundo de los juegos. O sea, si veo algo diferente, todo es diferente. Yo esos casos no los recibí, no había, porque no había computación, no había nada. El aislamiento, ¿cómo se transitaba el aislamiento? De otra forma, no sé, más lectores, pero ahora, es decir, no sienten que le falta nada porque han fabricado otro mundo, ¿no? Pero en este ejemplo, pero en muchísimos otros. Por ejemplo, en la entrada de la adolescencia, las etapas borradas. A los 13 años están haciendo o probando cosas de los adolescentes de antes de los 17, los 18, de otras edades. Los padres, pero desorientados absolutamente. Otra química, otra cosa y otra psicopatología. Podemos tomar 5 minutos más, porque está Eleonora, Fabián y María Karina. Sean breves y Sí. Perdón, acá hay una pregunta. Ya hablan todo, pero yo no hablo. El concepto de lo superpuesto. Alguien está preguntando. Bueno, que pregunten y contesto todos juntos. Sí. Solo un detalle en relación al material, a la viñeta que trajiste, María, que creo que es muy oportuno en relación a lo que vos planteabas, Cristina, de los nudos y lo aprendido que uno escucha pasa a ser relevante para ser a profundidad a posteriori. Perdón, esto viene a cotación. Mira, qué lindo que lo que acaba de decir. Perdón que te voy a corregir el lenguaje. Baja la escucha, lo que uno percibe con todo tu potencial de registro. Por supuesto, porque es la percepción lo que guía, es lo más Ahí está inconsciente. Rafael. Es lo que Porque pasa eso que no como lo vas a una escucha escuchar, lo ves perceptual. por ahí. Eso es. Eso es buenísimo para Sí. construir. Exacto. Y escuchaba esto que dijo la niña, ¿no? María, no quiere ser la única. En una familia con discapacidad hay una única en general. Esto es terrible en las familias, ¿sí? Entonces, otros chicos van a venir a decirnos que quieren ser los únicos. Digamos, ese movimiento que hay que hacer dentro de la familia es un detalle, diríamos, que fue escuchado. Por eso el dispositivo es una generalidad que guarda diversos encuadres. No para cerrar, sino para abrir. Como bien lo trajiste vos, en un consciente abierto a la realidad, y no cerrado, ¿no? Te pasas el libro. Bueno, muchas gracias, Cristina y María.
por la presentación muy flexible, ¿no? Y sobre todo, quiero marcar que me parece que hay un movimiento en las presentaciones de ustedes, desde lo clínico, que se animan a realizar algo clínico y después buscar las palabras, la justificación teórica, ¿no? Todo el respaldo necesario para ir construyendo ese sustento, ¿no? Y dos cuestiones respecto a lo clínico. En el caso J, lo he escuchado en otros momentos, pero por lo poco que vas contando, Cristina, me parece que quiero compartir, ¿no? Una pregunta, si no se tratara en ese caso de una especie de situación no clínica en donde lo singular no se percibe, ¿no? Lo singular de J no se percibe, sino que se trata de superponerlo a un discurso ya armado, ¿no? Y donde vos, Cristina, vas tratando de denunciar eso, poner en evidencia para poder modificar y que surja la palabra o lo singular de J. Y pregunto si tiene algo que ver con lo negativo de Green, ¿no? De algo que del exterior, en este caso no tan exterior, pero bueno, algo no se percibe. Y en el segundo caso clínico me parece que hay algo de la necesidad de compañía de la paciente, la supuesta paciente, ¿no? Que después se va ampliando, que vos registraste y pudiste poner en juego y hacer lugar a esa necesidad, y que a partir de ahí se fue armando la dinámica. Y qué importante es que tenemos un lugar privilegiado los analistas para poder registrar esas situaciones y poder ponerlas en juego, con todos nuestros fracasos y nuestros éxitos también. Pero básicamente eso. Y una última cuestión, pensar lo social, qué nos pasa como sociedad o como analistas en cuanto a teoría, etcétera, cuando no podemos ver estas situaciones de cuando se tapa lo singular y cuando la necesidad de compañía del otro, la presencia del otro, no es registrada. En todo caso, sí fue registrada en ambos casos, en ambas situaciones, y bueno, seguir buscando por eso. Gracias. A ver qué contesto de esto, lo último que dijo Fabián, que es muy importante. Ya no hay singular y plural. Eso es una dicotomía. Está separado. Ya no existen ideas separadas. Esto viene al concepto que recién de lo superpuesto. Todos no estamos en relación y tenemos que ver con el otro. Es decir, lo individual ya cae. La idea de individual, de identidad, cae. Son configuraciones subjetivas que se arman y se desarman, que tienden a las compensaciones. Está presente el azar, lo imprevisto, que desarma nuevamente, ¿no? Es decir, pero es dificilísimo que vos lo pienses hoy. Es dificilísimo. Igualmente. Pero está bueno que te lo remarcar. Igualmente te agradezco, coincido totalmente. Quiero remarcar que cuando hablo de lo singular, hablo en el sentido de lo original también, de lo creativo, de lo fluido, ¿no? De lo único, en ese sentido, no tanto en el sentido del individual. Sí, ahí sí. Sí, es lo único. Bueno, dale. No, yo no pensaba. María, lo que pasa es que tenemos que manejarnos en los grises. Ya no hay polaridades. No, digo que un poco ya fueron diciendo lo que yo quería comentar, así que no sé, podemos, para darle un ratito más a Cristina para que termine de comentar si quería salir más del concepto de la superposición. Bueno, tiene que ver con todo lo que estaba diciendo, ¿no? Lo complejo, la circulación múltiple, lo de redes, lo
por ejemplo, el gris. No somos uno, somos con otros. Eso es la superposición. Es decir, sería el concepto, a ver, yendo para otra, la identificación proyectiva, ¿quién es quién? Ahí está la superposición. Pero es un concepto definible. Acá es permanente el desarrollo humano. La confusión con el otro, y si hablamos de discriminación, es el armado provisorio del rescate del armado de la subjetividad de ese momento. Pues estoy confundido permanentemente. Ustedes escuchen el lenguaje del paciente. ¿Quién es quién? ¿De quién habla? Eso es superposición. ¿Qué? ¿De quién habla? Bueno, sí, ha visto que el lenguaje es capturante, es terrible el lenguaje. Yo ahora lo escucho y digo, bueno, ya es una. Pero desconstruir el lenguaje también es difícil, pero también remite a conceptos que todos los manejamos así. El concepto es ese, se define así, lo hemos estudiado muchísimo y lo hemos machacado para poderlo usar. Ahora tenemos que desconstruir, a ver. Bueno, A lo mejor podéis ¿qué? venir a una ateneo con una situación clínica y desde ahí poder trabajar. trabajar Bueno, clínica directamente. pues yo dije, el objetivo es pensar, no. Es sembrar la inquietud nomás, transmitir algo y Bueno, te agradecemos decir sí, que les quiero decir de que esta forma de ir abriendo desde muchos años, ahora puedo compartirlo, me trae muchísimas satisfacciones, muchísimas. Y con ganas de seguir investigando, avanzando, porque cada punto, así que bueno, da para avanzar, pero tenemos todas las bases para hacerlo, no tenemos que tener miedo. Mientras reconozcamos el concepto de inconsciente, es decir, es psicoanálisis, ¿qué otra cosa necesitamos? Después lo otro, ¿no? Así que no hay que tener miedo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Maribel. Gracias por la que me sirve el café. ¿Cafetito? No, gracias por la que me sirve el café. Sí, Maribel. Voy a mandar lo que grabé. Hemos trabajado con una cosa que no era así, pero lo tengo anotado, también para que no